En una noche fría y oscura, ¿quién podría imaginar que un simple encuentro cambiaría para siempre el destino de dos vidas? Un poderoso millonario, rodeado de lujos y sombras de un pasado que nunca se atrevió a confrontar, caminaba solo por las calles desiertas. La brisa helada cortaba su piel, pero era la soledad lo que más le incomodaba. Cuando vio a un pequeño mendigo encogido bajo una marquesina, algo despertó dentro de él. Una compasión inexplicable lo llevó a acercarse y, en un acto impulsivo, decidió rescatar al niño de las garras de la noche. Al abrir las puertas de su imponente mansión, se encontró con un dilema inesperado. Su madre, que yacía en coma desde hacía años, parecía reaccionar a la presencia del pequeño extraño. El hombre, que siempre había creído que su vida estaba controlada por elecciones racionales y seguras, ahora se veía inmerso en un mar de incertidumbres. ¿Quién era ese niño? ¿Qué significaba su presencia para la madre que tanto amaba, pero que había perdido en la oscuridad de la enfermedad? El gesto de caridad que inicialmente parecía simple, pronto se transformó en una travesía llena de misterios, revelaciones sorprendentes y conexiones emocionales profundas. La historia comienza a desarrollarse en un escenario donde las frías y vacías calles contrastaban con la opulencia de la mansión. El millonario, que siempre se sintió en control de su vida, ahora luchaba contra los fantasmas de un pasado que se empeñaba en resurgir. Cada rincón de la casa llevaba ecos de risas y recuerdos, pero también memorias de dolor y arrepentimiento. El sueño del hombre siempre había sido construir un legado de éxito, pero a medida que su conexión con el mendigo se profundiza, comienza a cuestionar el verdadero significado de la felicidad y la realización. Interacciones cotidianas con personajes secundarios, como el leal mayordomo que siempre estuvo a su lado, y la gobernanta que observaba todo con una mirada perspicaz, revelan la esencia del protagonista. Él, que siempre se había rodeado de personas que solo reforzaban sus decisiones, ahora se ve desafiado a repensar sus elecciones y valores. Las conversaciones con estos personajes muestran a un hombre que, a pesar de su riqueza, carga un vacío profundo, un eco de sus fallas pasadas y de sus relaciones rotas. Mientras tanto, el pequeño mendigo, con su inocencia y esperanzas, saca a la luz una nueva perspectiva. No solo ilumina el ambiente sombrío de la mansión, sino que también provoca una reflexión interna en el millonario. ¿Qué realmente importa en la vida? ¿Es el dinero, el poder o las conexiones humanas genuinas las que nos definen? La presencia del niño hace que el hombre explore las capas de su propia historia, confrontando sus traumas y el dolor que lo ha acompañado por tanto tiempo. La travesía que se inicia es un cruce entre la desesperación y la esperanza, donde cada revelación trae a la superficie secretos familiares enterrados y traiciones del pasado. El millonario descubre que el destino puede unir vidas improbables de maneras que nunca imaginó. A cada paso, se encuentra ante dilemas que ponen a prueba los límites del amor y la redención, llevándolo a un camino inesperado de transformación personal. Prepárate para una narrativa que no solo toca el corazón, sino que también desafía la mente. El cuento que se desarrolla revela la profundidad del perdón, la fuerza de las segundas oportunidades y el poder transformador del amor. A lo largo de esta trayectoria, el millonario descubrirá que, al final de cuentas, lo que realmente importa es la conexión que se forma entre las personas, independientemente de sus orígenes o circunstancias. La mansión, con sus paredes adornadas y muebles lujosos, parecía un refugio, pero para el millonario era más una prisión construida por sus propias elecciones. El niño, ahora acomodado en una de las habitaciones, traía una frescura inesperada al ambiente. El silencio pesado y los ecos de risas distantes comenzaron a disiparse, dando paso a una nueva energía que incomodaba e intrigaba al hombre.
A la mañana siguiente, mientras el sol intentaba penetrar las nubes grises, el millonario decidió acercarse al niño. Lo encontró sentado a la mesa de la cocina, devorando un plato de gachas. La mirada del chico, llena de curiosidad y esperanza, hizo que el corazón del hombre se apretara. Recordó su infancia, las alegrías simples que a menudo eran sofocadas por obligaciones y expectativas. El niño, que no tenía nada más que lo que llevaba puesto, parecía poseer una comprensión profunda de la vida que él mismo había perdido. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el millonario, tratando de romper el hielo. «El mío es Lucas», respondió el chico con una sonrisa tímida. «¿Y usted quién es?». El millonario dudó. Para él, la identidad estaba entrelazada con su estatus y riqueza. «Soy solo un hombre que tiene una casa demasiado grande», dijo, tratando de sonar despreocupado, pero la respuesta sonó vacía incluso para él. Lucas lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y compasión. «A veces es mejor tener un hogar que una casa grande», dijo, y incluso sin saberlo, el niño plantó una semilla de duda en la mente del millonario. ¿Qué significaba realmente tener un hogar? La presencia de Lucas comenzó a afectar no solo al millonario, sino también a quienes lo rodeaban. El mayordomo, siempre leal, observó el cambio. Había servido a la familia durante décadas, y su lealtad era incuestionable. Sin embargo, no podía evitar sentir que el millonario se estaba arriesgando al abrir la puerta de la mansión a un extraño. «Señor, quizás sea mejor mantener distancia. El mundo allá afuera es peligroso», dijo con un tono de preocupación. «¿Pero qué es el peligro, sino la oportunidad de aprender algo nuevo?», respondió el millonario, un poco más firme de lo que pretendía. La tensión se hizo evidente. El mayordomo, que siempre había sido su voz de la razón, ahora parecía un obstáculo. La gobernanta, por otro lado, observaba en silencio. Sus palabras eran raras, pero llevaban un peso enorme. «Señor, las elecciones que hacemos moldean quiénes somos. No se trata solo de ayudar al chico, se trata de lo que estás dispuesto a enfrentar dentro de ti mismo», dijo ella, con una mirada que parecía penetrar en su alma. Estas interacciones provocaban un torbellino de emociones en el millonario. Estaba rodeado de personas que, en teoría, deberían apoyarlo, pero la verdad era que cada uno de ellos sacaba a la luz sus inseguridades. Se preguntaba si realmente tenía el valor de abrirse a Lucas y permitirse sentir. La duda comenzó a consumir su mente. ¿Y si esta amistad no era real? ¿Y si el chico solo estaba interesado en su riqueza? Esas preguntas lo dejaban ansioso. Lucas, por otro lado, parecía ser un faro de inocencia. Su curiosidad era insaciable y su capacidad de ver el mundo sin las lentes del materialismo era inspiradora. El chico hablaba frecuentemente sobre sus sueños, sobre cómo quería ser artista y mostrar a las personas la belleza de las pequeñas cosas. «Un día quiero pintar cuadros que hagan sonreír a las personas», decía con brillo en los ojos. Esas aspiraciones simples que el millonario nunca había considerado lo hacían cuestionar si había algo más en la vida que acumular bienes. Con el paso de los días, el millonario se vio dividido entre su antiguo yo, que valoraba el éxito y la imagen, y su nuevo yo, que comenzaba a valorar las conexiones humanas. Comenzó a darse cuenta de que las interacciones con Lucas lo hacían sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: alegría. Pero también traía a la superficie un profundo dolor. Recordaba momentos en los que se había alejado de las personas que amaba en busca de poder y reconocimiento. Ahora el peso de esas elecciones lo oprimía. Una noche, mientras observaba a Lucas durmiendo en un rincón acogedor de la sala, el millonario se preguntó si solo estaba huyendo de sus propios fantasmas. Recordó a su madre que se había alejado de él en vida y cómo había permitido que el trabajo y el éxito lo separaran de ella. La imagen de su madre en coma, sin saber quién era él, llenaba su corazón de tristeza. Se dio cuenta de que a pesar de todo su dinero, no había logrado conectarse con ella en sus últimos años.
El dilema interno se volvía más intenso. Quería proteger a Lucas, pero también temía que el chico se convirtiera en un recordatorio constante de sus fallas. ¿Qué pasaría si Lucas ya no quisiera quedarse? El miedo a perder otra conexión lo paralizaba. El millonario estaba en una encrucijada, donde cada decisión parecía pesada y llena de consecuencias. La relación con Lucas, que debería ser un espacio de sanación y aprendizaje, comenzó a transformarse en un campo de batalla emocional. El chico, con su inocencia, parecía no comprender la complejidad de las emociones del hombre adulto. En conversaciones informales, Lucas hacía preguntas que lo dejaban incómodo. ¿Por qué pareces triste a veces? ¿Tienes todo lo que podrías querer?, preguntó una mañana, mientras jugaba con un pedazo de papel. El millonario no tenía una respuesta. La verdad era que se sentía más perdido que nunca. Quería gritar, decir que la felicidad no era tan simple, que los bienes materiales no llenaban el vacío que llevaba dentro. Pero, en lugar de eso, solo sonrió y cambió de tema, una vez más escondiéndose detrás de la fachada que había construido a lo largo de su vida. Esos momentos de duda e incertidumbre comenzaron a moldear no solo su relación con Lucas, sino también su visión sobre lo que realmente importaba en la vida. Se dio cuenta de que la búsqueda del éxito no era solo una carrera hacia un objetivo, sino un viaje que debía ser compartido. Las lecciones que Lucas traía eran más que simples palabras. Eran invitaciones a redescubrir lo que significaba ser humano. Así, en medio de ese torbellino de emociones, el millonario comenzó a entender que la verdadera riqueza no estaba en la opulencia de su mansión, sino en la capacidad de amar y ser amado. Y a medida que pasaba el tiempo, se veía cada vez más atraído por la idea de enfrentar sus propios miedos e inseguridades, aunque eso significara renunciar a parte del control que tanto valoraba. El millonario comenzó a sentirse cada vez más atrapado en su propio laberinto de emociones. Las conversaciones con Lucas, que antes parecían un soplo de aire fresco, ahora lo dejaban inquieto. Se preguntaba si estaba listo para enfrentar los fantasmas que había guardado durante tanto tiempo. El pequeño chico, con su visión ingenua del mundo, parecía no percibir la profundidad de las heridas que el hombre cargaba. Pero, de alguna manera, sus preguntas lo pinchaban, obligándolo a mirar hacia adentro. Cierta mañana, mientras el sol iluminaba los pasillos de la mansión, Lucas se acercó al millonario con un dibujo en las manos. El chico estaba emocionado y apenas podía esperar para mostrar su obra maestra. «Mira, señor, es una pintura de nuestra casa, pero con flores y pájaros. Así se ve más bonita», exclamó Lucas, sus ojos brillando con entusiasmo. El millonario miró el dibujo simple, pero lleno de vida. El contraste con la frialdad de la mansión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se dio cuenta de que, aunque tuviera todo lo que el dinero pudiera comprar, nunca se había preocupado por embellecer su vida de manera tan genuina. «Es bello, Lucas», murmuró, pero la verdad era que la belleza del dibujo exponía su propia fealdad interior. Esa noche, mientras intentaba dormir, el millonario no podía apartar las imágenes de la infancia que Lucas había traído a la mente. Recordó momentos en los que se divertía con amigos, corriendo por el parque, riendo sin preocupaciones. Esos días parecían tan lejanos ahora. El peso de las expectativas y responsabilidades se había acumulado a lo largo de los años, sofocando la alegría que un día conoció. Se dio vuelta en la cama, sintiéndose como una sombra de quien realmente era. Pasaron los días y a pesar de sus esfuerzos por conectarse con Lucas, la inseguridad se transformó en frustración. En una discusión, el millonario se encontró gritando con el chico, una explosión de emociones reprimidas que lo sorprendió. «¿No entiendes? Es fácil soñar cuando no tienes nada que perder». Lucas, en shock, retrocedió, sus ojos llenándose de lágrimas.
El millonario se sintió mal de inmediato. Había cruzado una línea y en ese momento se dio cuenta de la fragilidad de la amistad que había comenzado a construir. La tensión entre ellos flotó en el aire y el chico se cerró en su silencio, como una flor que se marchitaba sin luz. El millonario intentó justificarse, pero las palabras parecían fallar. Recordaba las lecciones que su ama de llaves le había enseñado sobre humildad y empatía, pero ahora esas lecciones parecían distantes. El miedo a perder a Lucas, a ver la amistad desmoronarse, lo consumía. Mientras tanto, el mayordomo y la ama de llaves observaban la situación con preocupación. El mayordomo, que siempre había sido un pilar de apoyo, ahora parecía vacilante. «Señor, necesita ser más amable. La amistad no puede ser forzada», advirtió, su voz llena de preocupación. El millonario se sintió ofendido. ¿Cómo podía ser criticado por alguien que siempre había estado a su lado? Pero al mismo tiempo sabía que había algo de verdad en las palabras del mayordomo. La ama de llaves, al darse cuenta de la lucha interna del millonario, decidió intervenir. «Necesitas entender que el amor es un reflejo de lo que guardas dentro de ti. Si no te permites amar, ¿cómo puedes esperar que los demás te amen de vuelta?» Estas palabras resonaron en su mente, llevándolo a cuestionar sus propias creencias sobre lo que significaba ser amado y aceptar amor. El millonario decidió que era hora de hacer algo al respecto. Necesitaba disculparse con Lucas, pero había un miedo constante a que el chico no lo perdonara. La idea de ser rechazado lo aterrorizaba. Recordó a su madre, que siempre decía que el amor verdadero era valiente. Con el corazón pesado, encontró a Lucas en su habitación, sentado en el suelo, dibujando en un cuaderno. «Lucas», llamó, sintiendo aumentar la tensión. El chico miró hacia arriba, los ojos aún llenos de desconfianza. «Yo, lo siento, no debí haber gritado contigo. Trajiste alegría a mi vida y no supe manejarlo». Silencio. El niño dudó, pero finalmente respondió: «Solo quería ser tu amigo». Las palabras fueron como un bálsamo, pero también un recordatorio doloroso de cómo había fallado. El millonario se arrodilló junto al chico, sintiendo un nudo en la garganta. «Quiero ser tu amigo también», dijo, su voz temblando. «Prometo que intentaré hacerlo mejor». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Lucas. «A veces solo quería que vieras la belleza a tu alrededor», dijo. Para el millonario, esas palabras eran como un llamado. Se dio cuenta de que Lucas no solo hablaba sobre colores y formas, sino sobre la belleza que había perdido de vista en su vida. Con el tiempo, su amistad comenzó a reconstruirse, pero no sin desafíos. El millonario se esforzó por abrir su corazón, pero el miedo nunca estaba lejos. Comenzó a llevar a Lucas a paseos al aire libre, donde exploraban la naturaleza y se divertían juntos. Con cada risa compartida, sentía un poco más de peso disipándose, pero la sombra del pasado todavía lo atormentaba y en momentos de soledad se encontraba reflexionando sobre sus elecciones. La ama de llaves y el mayordomo, a su vez, también se convirtieron en parte de esta nueva dinámica. La ama de llaves, con su sabiduría, comenzó a compartir historias de su propia vida, mostrando al millonario que todos llevamos cicatrices, pero que eso no define quiénes somos. El mayordomo, por otro lado, comenzó a participar en las actividades, tratando de conectarse con el chico y al mismo tiempo alentando al millonario a abrirse más. Sin embargo, el millonario comenzó a darse cuenta de que el camino hacia la superación no era lineal. Había días en los que se sentía fuerte y otros en los que la duda lo consumía. A veces se sorprendía pensando si realmente era capaz de ser un amigo verdadero. En momentos de debilidad, el miedo a perder a Lucas lo paralizaba. Una noche, mientras observaba las estrellas en el jardín, el millonario se sentó al lado de Lucas. «Aún tengo mucho que aprender», confesó, mirando hacia el cielo. «Pero tengo miedo de no ser lo suficientemente bueno».
Lucas, con la sabiduría de un niño que no conocía las ataduras del mundo adulto, sonrió y respondió: «Solo necesitas intentarlo, y eso ya es un comienzo». El millonario sintió el peso de sus palabras. Se dio cuenta de que, incluso con sus fallas e inseguridades, el amor y la amistad eran un trabajo en progreso. Y aunque hubiera obstáculos por delante, estaba decidido a enfrentar sus miedos y buscar la verdadera felicidad, no solo por sí mismo, sino también por Lucas. Y así, el viaje de autodescubrimiento continuaba, lleno de desafíos, pero también de esperanzas renovadas. El millonario se sentó al lado de Lucas en el jardín, el cielo nocturno extendiéndose sobre ellos, repleto de estrellas que brillaban con intensidad. Miró al chico, que estaba absorto contemplando las constelaciones, y sintió una ola de emoción invadir su pecho. Era como si, en ese momento, el peso de su vida anterior se estuviera desintegrando bajo la suave luz de las estrellas. Lucas se había convertido en un ancla en su vida y ahora la idea de perderlo lo aterrorizaba. Solo necesitas intentarlo, y eso ya es un comienzo. Las palabras de Lucas reverberaron en la mente del millonario como un eco distante, pero poderoso. Recordaba todo lo que había construido a lo largo de los años, los logros que lo llevaron al éxito material. Pero ahora comenzaba a cuestionar lo que realmente significaba tener éxito. El brillo de las estrellas no era solo una visión, era un reflejo de lo que faltaba en su vida, la pureza de un sueño, la alegría descomplicada de dejarse llevar. Esas reflexiones sacaron a la luz un torbellino de emociones. El millonario miró a Lucas, que sonreía sin saber del peso que él cargaba. Una ola de culpa lo invadió. Había gritado a ese chico, hiriendo un corazón inocente que solo deseaba amistad. ¿Cómo pudo permitir que su propia inseguridad y frustración se convirtieran en palabras tan crueles? Esa realización lo golpeó como un impacto, haciéndolo sentir la fragilidad de sus elecciones. Después de esa noche, el millonario luchó por reconectarse con Lucas. Se dio cuenta de que, para construir una verdadera relación, necesitaba confrontar sus propios miedos. Pero, ¿qué significaba eso? Se encontró atrapado en un ciclo de dudas, donde cada paso hacia Lucas parecía ser seguido por un retroceso. El miedo a fracasar, a no ser el amigo que el chico merecía, se convertía en una sombra constante. En una tarde lluviosa, mientras miraba por la ventana de la mansión, el recuerdo de su infancia lo envolvió. Recordó un día en que su padre lo llevó al parque. Había corrido libre, sin preocupaciones, riendo y jugando. Pero la vida adulta había traído responsabilidades y presiones que lo habían alejado de esa inocencia. El millonario se dio cuenta de que se estaba alejando no solo de Lucas, sino también de quien realmente era. Eso se convirtió en un punto de inflexión. El dolor de la culpa se transformó en un impulso renovado. Decidió que necesitaba hacer algo significativo para redimirse y para mostrarle a Lucas que estaba comprometido a ser un verdadero amigo. El millonario recordó el dibujo que Lucas había hecho de la casa con flores y pájaros. Recordó cómo eso había tocado su corazón, y la idea de embellecer la mansión comenzó a tomar forma en su mente. A la mañana siguiente, se despertó con un nuevo propósito. Con la ayuda de su ama de llaves y del mayordomo, planeó un día especial para Lucas. Quería llevar al chico al parque y, en lugar de solo observarlo jugar, se comprometió a participar activamente, mostrando que estaba dispuesto a abrirse a nuevas experiencias. El millonario quería que Lucas viera que realmente estaba cambiando, que estaba dispuesto a dejar atrás su antigua vida. Cuando llegó el día, el millonario se sintió nervioso. No estaba seguro de si Lucas lo aceptaría de nuevo después de la discusión, pero la esperanza lo impulsaba. Al llegar a la habitación del chico, lo encontró dibujando nuevamente, pero esta vez el dibujo era un esbozo de su propia casa, repleto de árboles y flores.
Eso hizo que el corazón del millonario se apretara. Se acercó y dijo: «Vamos afuera hoy, Lucas. Quiero que me muestres lo que ves en el mundo». Los ojos de Lucas brillaron y una sonrisa iluminó su rostro. «¿De verdad? ¿Vamos a hacer un picnic?». El millonario asintió, sintiendo un peso levantarse de sus hombros. Estaba a punto de permitirse experimentar la vida de una manera que no hacía desde hace mucho tiempo. En el parque, mientras Lucas corría y jugaba, el millonario se esforzó por seguir el ritmo del chico. Se sentía un poco torpe, pero la alegría de Lucas era contagiosa. Las risas resonaban en el aire y por primera vez en años sintió su corazón ligero. Recordó las lecciones que su ama de llaves había compartido sobre la simplicidad de la felicidad y cómo las pequeñas cosas podían traer una gran alegría. Pronto, Lucas tiró del millonario hacia una actividad: pintar piedras. Se sentaron juntos en una mesa y Lucas comenzó a explicar cómo quería colorear las piedras de varias formas y patrones. El millonario dudó, pero luego tomó una piedra y comenzó a pintar al lado del chico. Era una experiencia simple, pero profunda. Se dio cuenta de que cada pincelada era una forma de expresar no solo sus emociones, sino también su deseo de reconectarse con la vida. A medida que avanzaba el día, el millonario se encontró riendo y divirtiéndose, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. La sensación de libertad que había perdido comenzó a resurgir. Lucas, con su energía y alegría, lo estaba ayudando a redescubrir partes de sí mismo que pensaba que habían desaparecido para siempre. La experiencia en el parque no solo cambió la dinámica entre ellos, sino que también fue un parteaguas en la vida del millonario. Comenzó a darse cuenta de que el verdadero éxito no se medía por dinero o poder, sino por la capacidad de amar y ser amado. Ahora entendía que había un mundo vibrante más allá de sus paredes de piedra y que la amistad genuina era una de las mayores riquezas que podría tener. En el camino de regreso a casa, mientras caminaban uno al lado del otro, el millonario miró a Lucas y sonrió. «Gracias por mostrarme la belleza a mi alrededor», dijo, sintiendo que una nueva luz se había encendido dentro de él. Lucas solo sonrió de vuelta, sin saber que en ese momento había transformado la vida de un hombre que estaba perdido en su laberinto emocional. La jornada del millonario apenas comenzaba, pero ahora estaba listo para enfrentarla con valentía y determinación. Sabía que habría desafíos por delante, pero con Lucas a su lado estaba dispuesto a luchar por un futuro donde la amistad y la alegría fueran las verdaderas medidas de éxito. Y así, su amistad se profundizó, un lazo de confianza que se convertiría en la base para la transformación que ambos necesitaban. Después del día transformador en el parque, el millonario sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Estaba decidido a cambiar, pero pronto se vio confrontado con los fantasmas de su antigua vida. Las noches se convirtieron en un campo de batalla para su mente. Recordaba las horas que pasaba en reuniones de negocios, rodeado de personas que solo veían números y resultados, y se preguntaba si realmente podría dejar todo eso atrás. En una de esas noches, mientras miraba por la ventana de su mansión, vio las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. El glamour y el lujo que antes lo encantaban, ahora parecían vacíos. Se dio cuenta de que incluso con todo su dinero no podría comprar la felicidad que Lucas había traído de vuelta a su vida. Pero la duda aún lo atormentaba. ¿Y si fracasaba nuevamente? ¿Y si Lucas ya no quería ser su amigo? Estas preguntas lo atormentaban mientras se sentaba en su silla favorita, un vaso de whisky medio lleno en las manos. Recordó la expresión del chico cuando gritó, y el dolor en su pecho aumentó. El millonario sabía que necesitaba disculparse de una manera genuina, pero ¿qué podía hacer para reparar ese error? Al día siguiente, decidió que necesitaba ser más activo en la vida de Lucas. Planeó una serie de pequeñas sorpresas: un paseo al zoológico, un día de juegos
incluso un proyecto de arte que podría unir a los dos. Sin embargo, cada nuevo plan venía acompañado de una nueva ola de inseguridad. El miedo al fracaso siempre estaba presente, como una sombra que no lo dejaba en paz. Una tarde, mientras organizaba los detalles de un picnic, decidió llamar a su sirvienta, doña Clara, quien siempre lo había apoyado. Con una mirada comprensiva, escuchó sus preocupaciones. «No puedes dejar que el miedo a equivocarte controle tus acciones», le dijo, con la sabiduría que la edad le confería. «Lo importante es que estás intentando. Lucas sentirá eso. Necesitas saber que estás haciendo lo mejor que puedes». Las palabras de doña Clara lo confortaron, pero la verdad era que el millonario aún se sentía perdido. No quería decepcionar a Lucas de nuevo, pero tampoco quería esconderse detrás de sus inseguridades. Cuando llegó el día del picnic, estaba nervioso. Al llegar al parque, vio a Lucas esperando, emocionado y sonriente. La sonrisa del chico era como un bálsamo para su alma, y al acercarse, el millonario sintió que estaba a punto de dar un paso importante. «Hola, Lucas, ¿listo para divertirte hoy?», dijo, tratando de esconder la ansiedad en su voz. «¡Claro! Vamos a empezar», respondió Lucas, sosteniendo una canasta llena de golosinas. El millonario se sintió un poco más ligero al ver la alegría del chico, pero las inseguridades aún flotaban en su mente. Mientras se sentaban a comer, Lucas comenzó a hablar sobre sus esperanzas y sueños, y el millonario escuchaba atentamente. Se dio cuenta de que, al escuchar al chico, las dudas empezaron a disiparse. Lucas tenía una visión tan pura y llena de esperanza que era difícil no sentirse inspirado. «¿Alguna vez has pensado en ser artista?», preguntó el millonario curioso. «Sí, me gustaría dibujar para las personas, hacerlas felices con mis pinturas», respondió Lucas con los ojos brillando. El millonario sonrió, sintiendo una ola de emoción. Estaba frente a un niño que soñaba en grande y, en ese momento, se dio cuenta de que necesitaba permitirse soñar también. Después del picnic, comenzaron a pintar juntos, algo que se convertiría en un nuevo ritual. En cada nueva sesión de pintura, el millonario se permitía ser vulnerable, revelando sus inseguridades y miedos. Comenzó a entender que, para ser un buen amigo, primero necesitaba aceptar sus fallas y luego abrirse a Lucas. «A veces me siento perdido, ¿sabes? Como si no supiera qué hacer», confesó en uno de esos días. Lucas, con la sabiduría de un niño, miró a los ojos del millonario y respondió: «Pero no necesitas saberlo todo. Solo necesitas intentar, y eso ya es suficiente». La simplicidad de esa afirmación tocó el corazón del millonario. Se dio cuenta de que la vida no trataba de tener todas las respuestas. Se trataba del viaje y de las personas que lo acompañaban. Esta nueva perspectiva comenzó a cambiar no solo su relación con Lucas, sino también cómo se veía a sí mismo. Sin embargo, no todo eran flores. El millonario enfrentó desafíos prácticos en su vida. Sus antiguos colegas de trabajo comenzaron a notar su ausencia en las reuniones y eventos sociales. Algunos incluso se acercaron, preguntando si estaba bien. La presión para volver a su antiguo yo era intensa, pero se negaba a sucumbir a ella. «Estás cambiando, ¿no? No puedes simplemente dejar todo esto atrás», dijo uno de sus antiguos socios en un encuentro casual. «Estoy tratando de descubrir quién soy realmente», respondió el millonario, sin dudar. «Y eso significa mucho más que solo alcanzar metas financieras». Estas conversaciones se volvieron más frecuentes y el millonario se dio cuenta de que su búsqueda de autenticidad estaba desafiando sus antiguas relaciones. Aquellos que antes eran amigos comenzaron a alejarse, mientras Lucas se volvía cada vez más importante en su vida. Con el cambio, enfrentó la soledad. Hubo momentos en los que se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, pero al mirar a Lucas, que aún creía en él, encontraba la fuerza para seguir adelante. Los meses pasaron y su amistad se fortaleció.
El millonario se dio cuenta de que había construido un nuevo tipo de éxito, basado en experiencias significativas y conexiones verdaderas. Comenzó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en posesiones materiales, sino en las relaciones que cultivamos y en los recuerdos que creamos. Las lecciones que aprendió con Lucas comenzaron a moldear su vida de maneras que nunca imaginó. Comenzó a involucrarse más con la comunidad, apoyando proyectos artísticos para niños y creando un espacio donde otros niños pudieran explorar su creatividad. Así, el viaje de redención del millonario no era solo sobre él. También se trataba del impacto que podía tener en la vida de otros. Finalmente, se estaba permitiendo ser vulnerable, y con eso se estaba convirtiendo en un verdadero amigo. Y así, su historia continuó desarrollándose. Una amistad inusual que desafiaba convenciones y mostraba que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay espacio para el crecimiento, el perdón y el redescubrimiento. El millonario observaba a Lucas con una sonrisa de satisfacción mientras se sentaban en el suelo del estudio, rodeados de pinturas y pinceles. Los colores vibrantes que cubrían el lienzo eran un reflejo de la transformación que estaba viviendo. Cada día que pasaba al lado del chico traía nuevos descubrimientos y sentía que estaba, de hecho, reconectándose con una parte de sí mismo que había olvidado. «Mira, hice un sol. ¿Qué te parece?», Lucas exclamó, señalando la pintura. El sol era grande y amarillo, irradiando alegría. «Está hermoso». «Capturaste la luz muy bien», respondió el millonario, admirando la simplicidad y autenticidad de aquella obra. «Tienes un talento increíble, Lucas». El chico sonrió, sus ojos brillando. Ese intercambio de palabras era más que un cumplido. Era un reconocimiento mutuo que comenzaba a cimentar su amistad. El millonario se dio cuenta de que, detrás del talento de Lucas, había una confianza que él mismo aún luchaba por encontrar. «¿Puedo intentar hacer un sol también?», preguntó tomando un pincel. Dudó por un momento, la inseguridad comenzando a surgir. «¿Pero qué pasa si no queda bien?». Lucas, con la sabiduría que a veces viene de una infancia despreocupada, lo miró firmemente. «Lo importante es que intentes. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tú». Estas palabras resonaron en la mente del millonario. Comenzó a pintar, sus trazos titubeantes reflejando su duda interna. Pero a medida que los colores se mezclaban en el lienzo, algo comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que estaba más preocupado por la opinión de Lucas que por el resultado final, y en ese momento decidió que la experiencia valdría más que cualquier crítica que pudiera hacerse a sí mismo. «Mira, también hice un sol», dijo mostrando la pintura. Era de hecho una representación abstracta que no se parecía en nada al sol de Lucas, pero estaba llena de color y emoción. «Me gusta. Es diferente, pero está bien así», respondió Lucas con sinceridad. Ese apoyo desinteresado hizo que el corazón del millonario se calentara. Se sintió aceptado, no solo por lo que producía, sino por lo que era. Con el paso de las semanas, continuaron pintando juntos. El millonario comenzó a sentirse más cómodo compartiendo no solo sus creaciones, sino también sus miedos e inseguridades. Una tarde, mientras pintaban, decidió abrir su corazón. «Siempre tuve miedo de fracasar, Lucas. Siempre pensé que tenía que ser perfecto en todo», confesó con la voz temblorosa. «Pero ahora me doy cuenta de que, en realidad, el fracaso puede enseñarme. Sí, ya hice dibujos que no quedaron bien, pero aprendí de ellos», afirmó Lucas con una mirada seria. «Y si no hubiera intentado, nunca habría hecho mi mejor dibujo». Estas interacciones ayudaron al millonario a darse cuenta de que la vida no se trataba de alcanzar un estándar de éxito, sino de disfrutar el proceso. Comenzó a entender que sus fallas eran, de hecho, escalones para su crecimiento. Recordó las reuniones de negocios en las que siempre se sintió presionado a tener las respuestas correctas, y ahora veía que la incertidumbre podría ser una oportunidad de aprendizaje.
Fue en uno de esos momentos de reflexión que decidió que era hora de dar un paso aún más significativo en su cambio. Quería retribuir a la comunidad que lo rodeaba, así como Lucas lo había hecho con su amistad. Comenzó a planear talleres de arte para niños, un espacio donde pudieran explorar su creatividad sin miedo al juicio. «Lucas, ¿te gustaría ayudarme a crear esto?», preguntó, lleno de entusiasmo. «Claro, vamos a hacer un lugar divertido, donde todos puedan pintar y jugar», respondió Lucas, saltando de alegría. La idea de crear algo juntos trajo un nuevo brillo a los ojos del chico. A partir de allí, un nuevo proyecto comenzó a tomar forma. El millonario se dedicó a organizar todo, desde la búsqueda de materiales hasta la elección del lugar. Recordó las dificultades que enfrentó al intentar cambiar su vida y quiso asegurarse de que los niños no pasaran por las mismas inseguridades. Mientras trabajaba en este proyecto, también comenzó a reconectarse con otras personas en su vida. Su antigua gobernanta, doña Clara, se convirtió en una consejera valiosa, ayudándolo a estructurar la idea y a lidiar con la burocracia necesaria. Ella lo animó a usar su historia personal como un ejemplo de superación. «No tienes idea de cuántas vidas puedes tocar con esto», dijo, mirándolo a los ojos. «Los niños necesitan a alguien que no tenga miedo de mostrar quién es realmente». Estas interacciones reforzaron la nueva perspectiva del millonario. Comenzó a entender que servir a los demás era una forma de encontrar su propio propósito. En lugar de sentirse solitario, vio la oportunidad de crear una red de apoyo, no solo para los niños, sino también para sí mismo. Con el tiempo, el proyecto de arte cobró vida. El primer día de talleres fue un éxito. Vio a los niños reír, expresarse y, lo más importante, apoyarse mutuamente. El millonario, observando todo esto, sintió una ola de gratitud. Finalmente comprendió que el verdadero éxito no estaba en acumular riquezas, sino en construir relaciones y contribuir al bienestar de los demás. En una tarde soleada, después de un exitoso día de talleres, Lucas se acercó a él. «¿Estás feliz, verdad?», preguntó el chico con una gran sonrisa. «Sí, Lucas, estoy muy feliz», respondió el millonario, sintiendo una ligereza en su corazón. «Y todo esto es gracias a ti». Lucas lo miró, serio por un momento. «Me enseñaste que no tengo que tener miedo de cometer errores, y ahora tú también estás aprendiendo eso. Eso es muy genial». Esas palabras fueron la confirmación de que estaba caminando en la dirección correcta. El millonario se dio cuenta de que, con cada paso que daba, no solo estaba superando sus miedos, sino también ayudando a Lucas a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Así, su amistad se solidificó y ambos aprendieron a mirar el mundo de manera diferente. El millonario ya no era solo un hombre rico, sino alguien que se permitió ser vulnerable y que encontró fuerza en sus fallas. Estaba en un camino de redescubrimiento, donde cada día era una nueva oportunidad para crecer y aprender, no solo como individuo, sino como amigo y mentor. El estudio, antes un espacio de dudas e inseguridades, ahora pulsaba con vida. El millonario y Lucas habían trabajado juntos en su proyecto de arte, y las paredes estaban repletas de coloridas creaciones infantiles. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la primera exposición, una nube de ansiedad comenzó a sobrevolar al millonario. Le preocupaba cómo sería recibida por el público y si el espacio que habían creado realmente haría una diferencia en la vida de los niños. La noche anterior a la exposición no pudo dormir. Su corazón latía acelerado mientras su mente se llenaba de pensamientos negativos. ¿Y si nadie aparecía? ¿Y si los niños no se sentían cómodos mostrando su trabajo? El recuerdo de sus fracasos pasados lo atormentaba. Se vio de vuelta en las reuniones de negocios, donde la presión por tener éxito lo aplastaba. Un sentimiento de impotencia lo invadió. En la mañana del evento, llegó al estudio con un nudo en el estómago.
El lugar estaba decorado, las pinturas de los niños colgaban de las paredes, pero la inseguridad lo envolvía como una niebla. Miró a Lucas, que estaba ansioso, pero lleno de esperanza. El chico estaba más emocionado que nunca, y eso debería ser una señal alentadora, pero el millonario no podía deshacerse de su preocupación. ¿Estás nervioso?, preguntó Lucas, al darse cuenta de la expresión preocupada en el rostro de su amigo. Un poco, respondió el millonario, tratando de sonreír. Solo quiero que a todos les guste. Les va a gustar. Tú hiciste que esto sucediera, afirmó Lucas, con un brillo en los ojos. Y si no les gusta, está bien. Lo importante es que nosotros intentamos. Estas palabras resonaron en la mente del millonario, pero la inseguridad aún persistía. Lo que temía no era solo la opinión de los demás, sino también la posibilidad de fracasar nuevamente. Recordó todas las veces que se sintió presionado a tener éxito y ahora se encontraba en un dilema. ¿Debería seguir persiguiendo una imagen de éxito material o debería valorar las relaciones que había formado? El momento llegó. Las puertas del estudio se abrieron y la gente comenzó a entrar. El millonario sintió que su corazón se aceleraba. Vio rostros familiares, amigos y colegas, pero también extraños, todos allí para ver lo que habían creado. Los niños estaban emocionados, algunos nerviosos, pero la mayoría sonriendo con orgullo. A medida que avanzaba la exposición, el millonario comenzó a escuchar comentarios. Al principio, se concentró en las palabras que lo hacían sentir más ansioso. Es todo muy simple, no hay nada especial y debería haber hecho algo más impresionante. Cada palabra lo golpeaba como una flecha y comenzó a sentirse sofocado. Las inseguridades que pensaba haber superado comenzaron a resurgir. Lucas, al darse cuenta del cambio en el ambiente, se acercó a él. «Mira, vamos a mostrar nuestros trabajos», sugirió el chico, llevándolo cerca de un grupo de niños que estaban explicando sus pinturas. El millonario dudó, pero la energía infantil lo contagió. Recordó lo que Lucas había dicho sobre intentar y no tener miedo a equivocarse. Cuando llegó su turno de hablar, dudó. El pasado lo presionaba a mostrarse fuerte y perfecto, pero una parte de él deseaba ser auténtico. Se volvió hacia el grupo y con una respiración profunda, decidió ser honesto. Yo también tengo miedo de equivocarme, pero lo que he aprendido aquí con estos niños es que el valor no está en la perfección, sino en el valor de intentar. La respuesta fue inmediata. Los niños comenzaron a aplaudir y hasta algunos adultos se unieron. El millonario sintió una ola de alivio y gratitud. Se dio cuenta de que, aunque algunas personas no comprendieran lo que estaba tratando de construir, había muchos que veían el verdadero valor de la experiencia. Finalmente entendió que el éxito no era solo una cuestión de aceptar elogios, sino también de enfrentar críticas y seguir adelante. La tensión comenzó a disiparse. Vio a Lucas sonriendo a su lado, y eso alimentó su determinación. Finalmente se dio cuenta de que tenía la responsabilidad de crear un espacio donde los niños pudieran explorar su creatividad sin miedo, y eso valía mucho más que cualquier opinión negativa que pudiera escuchar. El evento avanzó, y con el tiempo el millonario se sintió más conectado con los niños y los adultos que estaban allí. Se dio cuenta de que la verdadera amistad y el apoyo mutuo eran los pilares de cualquier éxito. Ya no estaba solo en su camino. Ahora tenía a Lucas y a todos esos niños a su lado. Al final del día, mientras las luces del estudio se apagaban y la gente se despedía, el millonario miró a Lucas y vio algo que nunca había percibido antes: la fuerza de su vulnerabilidad. Había enfrentado no solo sus miedos, sino también la presión de ser perfecto. Había tomado la decisión de abrirse y esa elección lo había liberado. «Gracias, Lucas», dijo con una voz llena de emoción. «Me ayudaste a encontrar mi verdadera fuerza, y tú me ayudaste a creer que puedo hacer cualquier cosa», respondió Lucas, con los ojos brillando. En ese momento,
El millonario supo que había superado su mayor desafío, la necesidad de ser perfecto. Había encontrado un nuevo propósito, un nuevo camino, y estaba listo para seguir adelante, no solo como un hombre rico, sino como un amigo, un mentor y alguien que finalmente había aprendido a confiar en sí mismo y en los demás. El estudio ahora representaba no solo arte, sino la belleza de la amistad y el poder de la superación. El estudio, ahora silencioso tras el frenesí del evento, parecía vibrar con la energía de las interacciones que allí habían ocurrido. El millonario observó las últimas luces apagándose y sintió una mezcla de alivio y gratitud. A su lado, Lucas aún mostraba una sonrisa radiante, como si el brillo de sus creaciones aún iluminara el ambiente. ¿Viste cómo se divirtieron?, exclamó Lucas, con los ojos brillando de entusiasmo. Cada uno de ellos tenía algo especial que mostrar. El millonario asintió, pero por dentro reflexionaba sobre lo que realmente había cambiado. Él recordó la ansiedad que lo consumía la víspera, el miedo a fracasar y el anhelo de validación. Pero, a lo largo de la exposición, había comenzado a entender que lo que importaba no era la aprobación del público, sino el impacto que sus acciones tenían en esos jóvenes artistas. Sí, fue increíble, pero más importante, fue liberador, respondió, su voz más firme. Me di cuenta de que el valor de lo que hicimos aquí va más allá del arte. Se trata del coraje de ser quienes somos. Lucas lo miró, intrigado. ¿Estás hablando de ser auténtico? Como cuando hablaste sobre tus miedos en el escenario. Exactamente, confirmó el millonario. Siempre pensé que necesitaba ser fuerte y perfecto, pero ahora veo que ser vulnerable es una fortaleza. Eso nos conecta, nos hace más humanos. Estas reflexiones comenzaban a moldear no solo la vida del millonario, sino también la de Lucas. El chico, que inicialmente era solo un artista en ascenso, ahora se veía como un compañero, un amigo que ayudó a cambiar la percepción de alguien que parecía inquebrantable. La amistad que se había formado entre ellos era más que una simple relación. Era una fuerza transformadora para ambos. En los días que siguieron a la exposición, el millonario se dedicó a crear más oportunidades para los niños. Se comprometió a organizar talleres de arte regulares, donde los jóvenes pudieran explorar su creatividad sin miedo a las críticas. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en acumular riquezas, sino en invertir en las vidas de aquellos que no tenían las mismas oportunidades que él. Lucas, alentado por este nuevo espacio, comenzó a desarrollar sus propias ideas para proyectos artísticos. Se sentía más seguro al expresar sus opiniones y explorar su creatividad, sabiendo que contaba con el apoyo del millonario. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas, y Lucas desafiaba frecuentemente al millonario a pensar fuera de la caja. ¿Por qué no hacemos un mural colaborativo?, Lucas sugirió un día, mientras discutían los próximos pasos. Sería una manera de unir a todos los niños y mostrar que juntos podemos crear algo increíble. Me encanta la idea, respondió el millonario, sintiendo que un entusiasmo crecía dentro de él. Hagamos que esto suceda. Y podemos incluir a todos, no solo a los niños que participaron en la exposición, sino también a nuevos talentos. Esos momentos de colaboración y creatividad estaban transformando la vida del millonario. Comenzó a alejarse de la presión del éxito material y a centrarse en las relaciones que formaba a su alrededor. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los bienes que poseía, sino en las conexiones que establecía con las personas. Con el tiempo, el estudio se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Los niños, ahora más confiados, comenzaron a expresarse abiertamente y el ambiente se llenó de risas y colores. El millonario, que antes se sentía abrumado por las expectativas, ahora se veía como un mentor, alguien que inspiraba y era inspirado. También comenzó a abrirse a nuevas experiencias.
En sus conversaciones con Lucas y los otros niños, aprendió a aceptar la imperfección como parte del proceso creativo. Recordó cómo, en su juventud, temía cometer errores y cómo eso le había impedido explorar plenamente sus pasiones. «Recuerda, Lucas», le dijo una tarde mientras trabajaban en un nuevo proyecto, «cometer errores es solo parte del camino. Cada error es una oportunidad para aprender y crecer». Lucas sonrió, absorbiendo cada palabra. «Y si no lo intentamos, nunca sabremos de qué somos capaces». El millonario sintió un profundo orgullo al ver a Lucas convertirse en un joven tan seguro y sabio. Se daba cuenta de que la amistad inesperada que había surgido entre ellos había cambiado sus vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. La vulnerabilidad que una vez lo aterrorizó, ahora se había convertido en una fuente de fuerza y conexión. Mientras el estudio se transformaba en un espacio vibrante de creatividad, el millonario se dio cuenta de que su nuevo comienzo no era solo una oportunidad para evitar el pasado, sino una oportunidad para construir un futuro más significativo. La vida no se trataba de ser perfecto, sino de permitirse cometer errores, aprender y crecer junto a aquellos que ama. Miró a Lucas, que ahora estaba tan inmerso en su arte, y sintió que, de alguna manera, ambos habían encontrado un nuevo propósito. Un propósito que no se basaba en logros materiales, sino en las conexiones humanas y las experiencias compartidas. Ambos estaban listos para enfrentar el mundo, no más como un millonario y un chico, sino como amigos, socios y creadores de un futuro más brillante. Con el paso del tiempo, el estudio que antes era solo un espacio de trabajo, se transformó en un verdadero hogar de creatividad y colaboración. El millonario observaba con una sonrisa en el rostro, mientras los niños, ahora más confiados, se reunían alrededor de mesas llenas de pinturas, pinceles y materiales diversos. Sentía una alegría genuina al ver a esos jóvenes explorar sus pasiones, creando obras que eran reflejos de sus emociones y experiencias. El camino que había recorrido el millonario no fue fácil. Había enfrentado miedos profundos e inseguridades que lo acompañaban desde su juventud. Al mirar hacia atrás, se daba cuenta de cómo había superado sus limitaciones. El coraje de exponerse, de compartir sus miedos en público, había abierto puertas que nunca imaginó que fueran posibles. Ahora era un hombre más fuerte, no solo por sus logros financieros, sino por la capacidad de conectarse genuinamente con los demás. La amistad con Lucas fue uno de los mayores regalos que podría haber recibido. El joven artista no solo inspiró al millonario a abrazar su vulnerabilidad, sino que también lo ayudó a encontrar un nuevo propósito en la vida. Juntos crearon un espacio donde el arte era una forma de expresión y sanación, y donde cada error era celebrado como una oportunidad de aprendizaje. El millonario aprendió que fracasar no era el final, sino un paso esencial hacia el crecimiento. A lo largo de los meses, se comprometió a transformar la vida de los niños que asistían al estudio. Con el apoyo de Lucas, organizaron exposiciones, participaron en ferias de arte e incluso crearon un programa de mentoría. Cada nueva iniciativa era una oportunidad para mostrar a esos jóvenes que eran valiosos y que sus voces merecían ser escuchadas. El millonario encontró una nueva definición de éxito que no tenía nada que ver con cifras en su cuenta bancaria, sino con el impacto positivo que podía tener en la vida de las personas a su alrededor. Reflexionó sobre cómo su visión de riqueza y éxito había cambiado. Antes creía que la acumulación de bienes era la clave para la felicidad. Ahora comprendía que la verdadera riqueza estaba en las relaciones construidas, en las risas compartidas y en las historias contadas. El estudio se convirtió en un símbolo de todo lo que había aprendido, un lugar donde los sueños eran cultivados y donde las amistades florecían en medio del arte.
La sabiduría que el millonario adquirió a lo largo de su viaje era palpable. Aprendió a escuchar más y a valorar las perspectivas de los demás. Cada conversación con Lucas y los niños enriquecía su visión del mundo. Se dio cuenta de que la vida era un tapiz hecho de experiencias, y cada hilo, cada desafío, era esencial para la belleza del todo. Esta nueva perspectiva lo ayudó a lidiar con los altibajos de la vida de una manera más equilibrada, permitiéndole encontrar paz, incluso en momentos de incertidumbre. Las lecciones de vida que aprendió se convirtieron en una guía para sus decisiones diarias. Decidió invertir más en experiencias que en bienes materiales, priorizando momentos con amigos y familiares. El tiempo que pasaba en el estudio se volvió sagrado. Allí no era solo un millonario, sino un amigo, un mentor y un artista en constante evolución. Cada proyecto colaborativo era una nueva aventura, y cada joven artista traía consigo una visión única que desafiaba sus propias ideas y prejuicios. Cuando miraba el estudio ahora, con sus paredes cubiertas de murales y obras vibrantes, el millonario sentía una profunda emoción. Esa transformación no era solo física, sino un cambio interno que reverberaba en su alma. Vivía en armonía con sus emociones, abrazando tanto la alegría como la tristeza, aprendiendo a encontrar belleza en cada experiencia. El impacto de la amistad inusual entre él y Lucas se hacía sentir en todos los aspectos de su vida. Esa relación le enseñó sobre empatía y compasión, y le ayudó a ver el mundo a través de una lente más generosa. Comprendía que cada persona que cruzaba su camino tenía una historia que contar, y que cada historia merecía ser escuchada. El millonario se convirtió en un defensor del arte y la expresión, creyendo firmemente que todos deberían tener la oportunidad de expresarse y ser vistos. Al mirar hacia el futuro, el millonario se sentía esperanzado. Sabía que el viaje de aprendizaje nunca terminaría y que cada día era una nueva oportunidad para crecer, errar y recomenzar. Estaba decidido a continuar su misión de inspirar y apoyar a los jóvenes artistas, a cultivar un espacio donde todos pudieran ser auténticos y celebrar sus individualidades. Con el corazón lleno de gratitud, se preparó para un nuevo día en el estudio, listo para crear, aprender y compartir. Después de todo, había descubierto que la verdadera riqueza estaba en las historias que vivía y en las vidas que tocaba. Y con Lucas a su lado, sabía que juntos podrían hacer una diferencia duradera, no solo en sus vidas, sino en la comunidad en su conjunto. El millonario miró alrededor del estudio, ahora pulsante de vida y color. Las risas de los niños resonaban por las paredes y recordó cómo todo había comenzado. El miedo y la inseguridad que lo habían acompañado a lo largo de su vida parecían lejanos ahora. Había encontrado un propósito que iba mucho más allá del dinero, la capacidad de tocar vidas a través del arte. Esa jornada lo transformó en una persona mejor, más empática y más conectada al mundo que lo rodeaba. Mientras observaba a Lucas ayudando a una niña a mezclar pinturas, el millonario no pudo evitar sentir una ola de gratitud. La amistad que formaron no era solo una asociación, era un intercambio de sabiduría y experiencias. Lucas le había enseñado a mirar el mundo con una nueva perspectiva, a valorar cada momento y cada interacción. Sabes, Lucas, nunca pensé que podría aprender tanto de alguien tan joven. Tu visión del mundo me hizo reevaluar todo lo que creía saber. Lucas sonrió con la inocencia que lo caracterizaba. Y tú me mostraste que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que podemos crear y compartir con los demás. Las palabras del joven resonaron profundamente, recordándole al millonario que cada interacción, cada gesto de bondad, era una parte vital de su nueva vida. Sin embargo, mientras el estudio florecía, una nube de incertidumbre se cernía en el horizonte. El millonario recibió una llamada inesperada de su antigua empresa, informando que la situación financiera estaba empeorando.
La presión para regresar al mundo corporativo y salvar su antigua empresa era inmensa. Sabía que esto podría significar un regreso al estilo de vida que tanto había dejado atrás. Su corazón se apretó al pensar que todo el trabajo que habían hecho en el estudio podría estar amenazado. No quería volver a ese mundo de competitividad y frialdad. «No sé si podré seguir aquí, Lucas», confesó, la ansiedad transpareciendo en su voz. «Si pierdo todo, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será del estudio?» Lucas miró a los ojos del millonario, la determinación brillando en su mirada. «Pero ya no eres el mismo. Recuerda todo lo que hemos logrado juntos. La vida no se trata solo de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos. Si regresas, será solo cuestión de tiempo hasta que todo esto se pierda nuevamente. Y lo que importa es el impacto que ya has tenido aquí». Estas palabras resonaron en la mente del millonario. Él se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera, la verdadera riqueza que había conquistado era la conexión que había establecido con esos jóvenes. No podía permitir que el miedo lo hiciera retroceder. La decisión se formó dentro de él como una llama creciente. No volvería. El arte y la amistad que había cultivado eran más valiosos que cualquier número en una cuenta bancaria. Sin embargo, en un momento de reflexión, decidió que necesitaba actuar. Se unió a los niños y comenzó a planear una gran exposición de arte, una forma de recaudar fondos para el estudio. «Vamos a mostrar al mundo lo que podemos hacer juntos», anunció, la emoción creciendo a medida que cada niño contribuía con sus ideas. «Necesitamos mostrar que el arte tiene el poder de cambiar vidas». Durante semanas, el estudio se convirtió en un frenesí de creatividad. El millonario y Lucas trabajaron codo a codo con los niños, y la energía positiva era contagiosa. En el día de la exposición, el estudio estaba repleto de personas, y cada obra de arte contaba una historia de superación y esperanza. El corazón del millonario se llenó de orgullo al ver cuánto habían crecido y brillado esos jóvenes. Pero el giro llegó al final de la noche. Un inversionista impresionado con el talento y la pasión de los niños se acercó al millonario. «Me gustaría ayudar a financiar su proyecto y asegurarme de que este estudio siga floreciendo», dijo con una sonrisa. El millonario quedó atónito. No esperaba esto. Lo que comenzó como una preocupación se transformó en una oportunidad inesperada. Miró a Lucas y a los niños, que estaban radiantes de felicidad. Así, la vida le enseñó que, incluso en medio de incertidumbres, siempre hay espacio para la esperanza. El millonario se dio cuenta de que la verdadera riqueza no era solo sobre mantener lo que tenía, sino también sobre abrirse a nuevas posibilidades. Había aprendido la importancia de la vulnerabilidad y la fuerza que viene de conectarse con los demás. Con un corazón renovado y una misión más clara que nunca, se comprometió a continuar su camino de apoyo al arte y a la expresión. Invitó a todos a reflexionar sobre sus propias historias. ¿Qué han aprendido en sus jornadas?, cuestionó, alentando a cada uno a compartir sus experiencias. Y mientras el estudio continuaba floreciendo, el millonario se dio cuenta de que la vida era un ciclo continuo de aprendizaje, amor y amistad. Estaba ansioso por ver a dónde los llevaría esta nueva jornada. Hizo una invitación a todos los que asistían a la exposición. «Vamos juntos a crear un mundo donde cada voz sea escuchada, donde el arte y la amistad sean siempre celebrados». Quería que todos entendieran que era esencial actuar ahora, que cada uno tenía la capacidad de hacer la diferencia. «Disfruten, compartan sus historias y hagamos que esta jornada continúe», pidió con fervor. «Juntos podemos crear un futuro más colorido y lleno de posibilidades». Así, el millonario no solo transformó su propio destino, sino que también inspiró a una nueva generación a encontrar su voz y a creer en la fuerza de la amistad y el arte.